Cristo edificó su iglesia en la roca. Él es la piedra angular de nosotros mismos, su casa espiritual de piedras vivas. Él quiere edificar, y la iglesia de Cristo permanecerá, una casa no hecha con manos humanas, ni la muerte ni el Hades contra ella podrá. La iglesia del Señor no fallará. Cristo edificó su iglesia en la roca. Él es la piedra angular de nosotros mismos, su casa espiritual de piedras vivas. Él quiere edificar, y la iglesia de Cristo permanecerá, una casa no hecha con manos humanas, ni la muerte ni el Hades contra ella podrá. La iglesia del Señor no fallará. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más el buen servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte, más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Buenas tardes a todos, hermanos, y buenas noches en otros lugares, ¿verdad? Dios les bendiga. Mi nombre es Gerardo y estoy para servirle en cuestiones de la predicación del Evangelio. Soy predicador de la Iglesia de Cristo en Oxnard y también en Santa Bárbara. Y es un gusto para mí y es un placer también el poder llegar hacia ustedes, hacia sus hogares, pero especialmente con la palabra de Dios a sus corazones. En esta ocasión tenemos un encabezado, ¿verdad? Mi alma tiene sed de Dios. Y sobre todo vamos a estar basados en ese salmo que puse como título en el Salmo capítulo 42. Es un salmo muy conocido. Quiero agradecer también, ¿verdad?, a todos los hermanos y hermanas, a nuestra hermana Leticia Soto, a nuestra hermana, a los demás hermanos que Flor dice González, ¿verdad?, Magdalena, dice también Walteros, dice Carlos Hernández, Patricia Garza, Alfredo Miranda, a Coquita Castro, era Leslie Gualdina Cercano, y Alfredo Miranda otra vez, Leticia Soto, y sí, claro que sí, hay varias peticiones, dice Carlos André Mejía, Avendaño de Colombia, también los niños, Gael y Benicio Camacho de Alabama, todos por razones de salud. Así es, hermano, ¿verdad? Al final estaremos llevando una oración cuando nos despedimos de este programa, ¿verdad? Llevamos oraciones, ¿verdad?, por todo lo que está sucediendo, acaba de pasar en mi familia, en casa también, acerca del COVID,
Era por poco, si el Señor lo permitió, por eso estoy aquí, ¿verdad? Pero por poco estuvimos muy cerca, ¿verdad?, de contagiarnos de esta situación con un hijo dentro de casa con COVID. Imagínense, era la situación. Siempre, como yo les digo, tomando nuestras necesarias precauciones, ¿verdad? Guantes, usaba sanitizer en las manecillas de las puertas y todo eso todos los días, lavaba el baño 3 veces al día, ¿verdad? La taza del baño, ¿verdad?, con sanitizer, cloro y todo eso 3 veces por día por causa de mi hijo, que él tenía su propio baño, pero se trataba de que no se infectara nada más, ¿verdad?, para ninguno de la familia. Afortunadamente mi hijo salió de peligro, yo me hice 2 tests, ¿verdad?, esta semana pasada y en las 2 salí negativo, gracias a Dios, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Sabemos de que la situación se ha puesto bien crítica a nivel mundial, ¿verdad? Y esto nos trae a nosotros, en cierta manera, cierta preocupación. La preocuparse de cierto nivel es natural, ¿verdad? No estamos hablando de angustiados, pero sí preocupados porque es natural, ¿verdad? Porque hay que cuidarnos, perdonen. Y es necesario que siempre tomemos nuestras medidas, nuestras precauciones, siguiendo los protocolos que los expertos de salud nos dan a través de los medios de comunicación para que nosotros podamos seguir adelante. Bueno, antes de iniciar quisiera llevar una oración. Acompáñenme en la oración. Gracias Señor, porque en esta tarde podamos nosotros estudiar tu palabra. Primeramente, Padre, pedimos perdón por cualquier falta que hayamos cometido delante de ti. Rogamos, Señor, de que siempre nos quites toda maldad, toda cosa que nos pueda perjudicar en nuestra relación y comunión contigo. Queremos nosotros, a través de la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que nos perdones y nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Rogamos, Padre, por cada corazón, por cada familia preocupada por esta situación, Señor, que seas con ellos, para que la fe se mantenga viva, creyendo, Señor, en un Dios todopoderoso como tú, el cual estás al cuidado de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero decirle algo, ¿verdad? Algo bien importante es que no es fácil descifrar varias porciones bíblicas muchas veces porque nuestra mente es finita, es decir, nuestra mente tiene un límite, ¿verdad? Pero por voluntad de Dios tratamos de hacerlo mejor, ¿verdad?, para que podamos nosotros explicar muchas cosas, y a veces es necesario explicar algunas cosas gramaticales porque eso nos desempolva nuestra mente. Cuando estuvimos en la escuela, acuérdese, ¿verdad?, de las cosas gramaticales que nos enseñaban, que a veces nos causaban sueño, pero es necesario en algunas porciones bíblicas tratar de buscar el texto con su contexto para entender la temática de lo que viene tratando un determinado capítulo, como en este capítulo 42. Hace como unos 3 días atrás, ¿verdad?, una amiga de infancia me preguntó por mensajes de texto desde mi país qué se puede hacer para tratar un caso de drogas, por decirlo así, ¿verdad?, con un hijo o una hija. Le dije yo que cuando estaba estudiando sobre todo consejería, una de las cosas que me acuerdo que mi maestro nos enseñaba era de que cuando vamos a tratar un asunto con una persona que tenga una adicción X, ya sea X, droga, alcohol, etc., hay 2 cosas básicas principalmente de las cuales nosotros debemos de entender. Una es que la persona reconozca que tiene un problema. La otra es que la persona quiera cambiar. Teniendo estas 2 cosas importantes, que son las bases para las cuales poder ayudar a una persona en una consejería para que la persona pueda volver en sí, como el caso del hijo pródigo, es necesario que la persona reconozca que tiene un problema y que quiera cambiar. De lo contrario, si la persona no reconoce que tiene un problema, si la persona no quiere cambiar, entonces hay otras formas también para llegar a esa persona, para provocarle que tenga ese cambio a la persona, provocarle a que llegue a querer cambiar una determinada circunstancia de una emoción o de algún trauma que tenga de la niñez, etcétera, etcétera. Es necesario provocar sed en aquella persona para que pueda llegar a querer tener un cambio y que reconozca su error. Esto es precisamente lo que tenemos que analizar también en el aspecto espiritual.
en el aspecto espiritual también nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, llegar a reconocer cuando nosotros fallamos a Dios y reconocer que nosotros necesitamos cambiar. Que esto debe de provocar sed de Dios, es decir, buscar a nuestro Señor, así como el siervo brama por aquellas corrientes de agua. Y esto es lo que vamos a centrarnos ahora. Pero para ello, para dar inicio en estos minutos que yo tengo, quisiera que usted me acompañara. Yo voy a dar lectura, pero usted quisiera que me acompañara meditando cuando vaya leyendo esta porción bíblica de 11 versículos que se encuentran en el Salmo capítulo 42. Dice la palabra de Dios así, Salmo capítulo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiestas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, si usted mira un título arriba, después donde dice el Salmo 42, usted va a ver donde dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Ahora bien, el encabezado del Salmo dice que es un masquil. Ahora bien, masquil es un vocábulo hebreo que significa poema y pudiera indicar que este es un salmo entonces de enseñanza, si nosotros lo vemos de este punto de vista. Según el encabezado de este masquil, aparece este nombre en el Salmo capítulo 30, el capítulo 13, en el Salmo 32, en el Salmo 42, en el Salmo 44, el 45 al 52, al 45, 52, del 52 hasta el 55, y usted va a ver esto allí, de este masquil. ¿Verdad? Su significado es incierto. Dice también que es de los hijos de Coré, pero eso no necesariamente significa que ellos hayan sido los autores. Los hijos de Coré, a los que se refiere este salmo, evidentemente no eran los hijos de Coré de la época de Moisés, sino sus descendientes de hace casi 500 años después de la época de David, que fueron designados para el ministerio musical por David, según usted puede leer en primer libro de Crónicas, capítulo 6, versos 31 hasta el 37, según mi nota que tengo aquí. Henry Halley, en su libro Manual Bíblico, dice que estos títulos son indicaciones, dice, seguras de la autoría, ya que las preposiciones de, cuando hablamos de preposiciones, en materia de gramática estamos hablando de, a y para. Son preposiciones en materia gramatical. Son las mismas preposiciones en hebreo. Es decir, que un salmo, podríamos decir un salmo de David, puede ser uno de los que escribió o uno de los escritos por David o, por decirlo así, dedicado a David. Por eso mismo, aplicando esta a la frase de los hijos de Coré, puede tratarse de un salmo de David entregado a los hijos de Coré para el canto congregacional a lo cual ellos habían sido elegidos. Ahora bien, teniendo más o menos una idea de esto, lo que también podemos observar en el encabezado que nosotros tenemos ahí de este salmo es que fue dirigido a alguien, ¿verdad?, al
músico principal, por decirlo así, porque dice al músico principal. Este remitente pudo haber sido David mismo, ya sea tomándolo de su colección de los salmos antiguos o de su propia autoría, hermano. Acuérdense que los encabezados que nosotros tenemos en los capítulos generalmente no son inspirados por el autor, sino que estos fueron puestos por los traductores, ¿verdad? Que en su entendimiento pusieron por el contexto los títulos de los encabezados. Pero en sí los títulos esos no son inspirados por Dios. Cuando usted ve la tentación de Jesús, es un ejemplo de Mateo 4, cuando usted dice la tentación de Jesús y empieza a leer el capítulo. Pero en realidad ese título en sí no es inspirado, sino que fueron puestos por los traductores, ¿verdad? Que existieron después de que empezaron a editar las Biblias en su canon. Ahora bien, algunos lo relacionan con su experiencia de huir de su hijo Absalón, este contexto, ¿verdad? A quien quiso arrebatarle el trono de Israel. Acuérdese cuando usted lee el segundo libro de Samuel, del capítulo 15 hasta el capítulo 18. Y por supuesto que pudo haber sido de los hijos de Coré, de la época del Éxodo en el desierto, pero también pudo haber sido de los hijos descendientes de Coré, de la época de David, que lideraba grupos de peregrinación hacia Jerusalén. Pero en la ocasión del Salmo se encontraba lejos del territorio de Israel y probablemente en las cercanías del monte Hermón al norte de Israel, según lo que nos dice el versículo 6. Verá, cuando nos habla de los hermonitas, desde el monte de Mizar, etcétera, estamos hablando de la parte norte del territorio de Israel. Ahora estaba lejos de allí. Y una de las palabras claves de este masquil es la palabra alma, que usted la ve repetida en el versículo 1, la ve repetida en el versículo 2, la ve en el versículo 4, lo vuelve a ver en el versículo 5, versículo 6, versículos 11 también, donde se habla el mismo énfasis. Ahora, el alma es el elemento más valioso que forma parte de nuestro ser, pues tiene una existencia eterna, pero además cuando Dios la regenera, con el alma nos disponemos a interesarnos por Dios mismo, y aquí viene la situación. El autor de este masquil, es decir, de este poema, describe su alma como el vínculo con el cual urgentemente necesita a Dios para satisfacer su existencia, hermano. Por eso, basado en lo que dice acerca de su alma, le voy a predicar que el alma debe desear profundamente delante de Dios, hermano. Debe desear estar cerca de Dios. ¿Por qué el alma debe desear profundamente presentarse delante de Dios? A través de este salmo vamos a compartir algunas observaciones al respecto del por qué usted y yo necesitamos presentarnos delante de Dios con sed. La primera observación basada en este Salmo 42 es que el alma debe de desear profundamente presentarse delante de Dios como una necesidad personal. Escuche bien, se debe de presentar como delante de Dios como una necesidad personal. Ahora, en el caso de David, tuvo la experiencia de andar en el desierto como cuando tuvo que andar huyendo de la persecución del rey Saúl, y nosotros conocemos la historia. Usted puede leer eso en primer libro de Samuel, capítulo 23. Por lo tanto, entendía lo que es tener una fuerte sed de agua, recorrer todos aquellos territorios de aquel tiempo, ¿verdad? Y no tener una fuente cerca, y de repente sentir sed y la angustia de ser perseguido a muerte, y la angustia de querer tomar y beber agua para tener energía y seguir corriendo, seguir huyendo, era para él una necesidad, hermano. Pero ahora de nuevo se encontraba fuera de Jerusalén, no por causa de Saúl, que ya había pasado en la historia, sino por causa de su hijo Absalón, que le perseguía para matarle, hermano. El viaje hacía necesario tener constantemente acceso al agua, hermano. Y David sabía que donde quiera que él estaba, Dios estaba allí, pero entre los israelitas era necesario presentarse a la manifestación de la presencia de Dios en aquel arca que había, pues aunque el arca no era Dios, Dios se manifestaba su presencia allí, hermano. Y ahí va encontrando usted la clave de la situación. Desear intensamente estar delante de Dios, como nos ha dicho el Salmo, era querer estar en el santuario donde estaba aquella arca, hermano. Pero eso no era posible porque se encontraba lejísimos del arca, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían?
sentir sed de querer estar cerca de la presencia de Dios, sabiendo que el arca estaba retirado a kilómetros, hermano. ¿Cómo tenía que ser entonces David? ¿Por qué se angustiaba su alma, hermano? Pregunto, ¿siente usted angustia cuando usted está lejos del local de la congregación y por A o B razón usted no se ha podido reunir? ¿Siente usted angustia cuando llega el domingo y especialmente el día del Señor y usted quizás por A o B razón decide tener otra actividad aparte de lo que es estar presente como iglesia, donde usted sabe de que Dios va a hacer acto de presencia en esa reunión? ¿Siente usted la misma sed? ¿Se angustia su alma por querer estar con los hermanos, alabando a Dios, orando a Dios, participando de todos los elementos de la cena para recordar el triunfo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana? ¿Siente usted esa sed? ¿Para usted es algo primordial? Ahora pensemos en lo negativo de esta situación. Cuando algunos hermanos que tienen esa mala costumbre de faltar y poner excusa tras excusa todo el año, con el mismo problema, los mismos que dan el problema del año pasado son los mismos que comienzan dando el mal ejemplo y la mala costumbre comenzando el año 2022. ¿Siente usted necesidad de Dios? Cuando la persona hace esto, no creo que haya una necesidad de Dios. No creo que haya una sed por el Dios, por la presencia del Dios Altísimo, como la que sentía David. Utilizando la experiencia de sentir intensamente la necesidad de beber agua, el salmista expresa una sed también intensa, pero no de agua, sino de Dios, lo cual indica el intenso anhelo de encontrarse con Dios para satisfacer la más profunda sed del alma, hermanos. Esto es lo que está diciendo el Salmo. Cuando el salmista expresa a Dios, este masquil, es decir, este poema, estaba lejos de la manifestación de la presencia de Dios localizada en el arca del pacto, que estaba allá en Jerusalén. Es por eso que el salmista no busca agua, sino que dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lo dice en el verso, en la mitad del verso 2. Salmo capítulo 42, la mitad del verso 2. Es verdad que Dios está en todas partes y de esta manera uno siempre está delante de Dios, pero en el contexto de los israelitas, la presencia de Dios se manifestaba en el arca del pacto, que por muchos años estaba resguardada en el lugar santísimo del tabernáculo, y nosotros conocemos toda la historia, hermano. David, que siempre deseó de estar delante de Dios, trasladó el arca hasta la ciudad de Jerusalén, donde él vivía y reinaba, pero en ese momento estaba lejos de Jerusalén, hermano. Pero como un siervo sediento, deseaba intensamente estar allí en la presencia de Dios. Pregunto, mi hermano y hermana, ¿sientes tú lo mismo? ¿Siente usted lo mismo? Que llega el día domingo y usted está sediento de querer estar en la presencia de Dios, sabiendo que la Escritura dice que donde 2 o 3 están en mi nombre, allí estoy yo. Si sabe que la iglesia se ha reunido para adorarle, para magnificar su nombre, es decir, para hacerlo grande en nuestra vida, entonces Dios va a manifestar su presencia en su iglesia, y la misma intensidad que tenía el salmista es la misma intensidad de sed que debe de tener usted y yo para alabar a nuestro Dios, especialmente el primer día de la semana y cualquier otro día también. Dios mandó hacer aquella arca, y en ello Dios mismo manifestaba que estaba presente con su pueblo, hermano. No en balde Dios tuvo el plan, ideó para que diera la salvación a través del evangelio y creara una iglesia, edificara una iglesia para que sus hijos le adoren, hermano. Pero si nosotros estamos fuera de esa adoración y decidimos estar fuera, ¿cómo cree que estamos manifestando sed de Dios si yo estoy haciendo otra actividad que no tiene nada que ver en los aspectos de adorar a nuestro Dios en el primer día de la semana? En una ocasión de la época de David, un joven llamado Usa, por aparente necesidad, se le ocurrió tocar el arca, hermano. Y al instante, dice la Escritura, que cayó muerto. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 hasta el 11. Usted puede ver esa historia, hermano.
El arca era símbolo y a la vez realidad de que Dios verdaderamente estaba presente en aquel lugar con todos los israelitas. Hermanos, desear con el alma estar delante de Dios es el equivalente de estar en el templo o la casa de Dios, buscando allí no el lugar, ni los adornos litúrgicos, ni a los que allí ministran, ni el que dirige el canto, ni el que dirige la predicación, ni el que dirige las oraciones, sino buscando la presencia de Dios con toda intensidad de deseo que el alma puede tener de un verdadero y fiel cristiano. Por eso es importante presentarse delante de Dios en oración, en adoración, en la casa u otro lugar, sino también en el lugar de reunión donde nos concentramos en la presencia de Dios, y por eso nos reunimos todos como iglesia para alabar y magnificar su nombre. Por eso, en este contexto, una de las cosas que puedo observar como segunda observación basada en este Salmo 42 es que el alma debe de estar profundamente presentarse delante de Dios, aunque la gente se burle de nuestra fe, hermano, porque hay muchas personas que se burlan de nosotros por ignorancia, hermano. Quizás usted y yo, quizás fuimos uno de ellos antes de ser cristiano. Hace algunos años, en una actividad de evangelismo, andábamos repartiendo literatura aquí en California, en unos apartamentos, y estaba un joven ahí parado, ¿verdad? Andábamos un grupo de hermanos repartidos de dos en dos, y de repente le doy un tratado a un joven. Y el joven me dijo, cuando yo se lo di, toma para que cuando tengas tiempo puedas leer algo de la palabra de Dios, le dije. Se lo di, ¿verdad? Y el joven, ¿sabe lo que hizo? Lo rompió enfrente de mí, así con aquel que mírame, ¿cómo yo hago esto? Y sabe que yo me acerqué y le dije, cuando yo no conocía de Dios e ignoraba la voluntad de Él, eso hacía, la misma actitud. Por eso te entiendo, le dije. Pero, y él como que se empezó a tranquilizar, ¿verdad? Por eso te entiendo, le dijo. Pero cuando gustes, por ahí está la dirección, porque si le daba otro le iba a romper. Ahí está la dirección, todavía está arrugado ese papel, y nosotros estamos para poderte ayudar, le dije, ¿verdad? En el ámbito espiritual, ¿verdad? Gracias, le dije, y me di la vuelta. Pero él ya como que se quedó incómodo, porque yo le hablé de una manera amable, ¿verdad? Porque usted sabe, la gente en el mundo, cuando ve el cristianismo como algo negativo, actúa de esta forma, ¿no? Quizás todos hemos pasado alguna vez un momento desagradable cuando alguien ofende nuestra creencia en Dios, ¿no? David, el salmista que haya sido, no fue la excepción. Dice el versículo 3 allí, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios, hermana? Sí, hermano, esto nos puede pasar a nosotros. El autor del masquil, es decir, de este poema, estaba siendo cuestionado acerca de su fe en Dios. Si era el rey David mientras huía de alguno de sus enemigos, ya sea del rey Saúl o de su propio hijo Absalón, es posible que algunos de los que acompañaban en su huida o las personas de los pueblos donde él pasaba quizás, le querían hacer dudar de que Dios no estaba con él, pues si Dios estaba con él no tenía por qué estar huyendo. Esto es lo que puede suceder con las personas si uno dentro de la familia cristiana está afectada por esta pandemia o otra enfermedad, si Dios estaría contigo, entonces ¿por qué sufres esa enfermedad? Esto es lo que probablemente el mundo, por la ignorancia religiosa, por la ignorancia de las cosas de Dios, no entienden lo que para nosotros puede ser una prueba, ¿verdad? Para ellos puede ser quizás una más que prueba, para nosotros son desafíos. Porque son desafíos de nuestra fe cuando nos vienen los problemas a nosotros. Son desafíos que tenemos que enfrentar y salir adelante, hermano. Pero cuando una persona ama a Dios, uno no soporta que su fe sea ofendida o blasfemada. Uno se siente ofendido también. Uno es capaz de llorar, uno es capaz que se le puede quitar quizás hasta el apetito para desayunar o cenar porque toma con seriedad, ¿verdad? Porque toma con seriedad la fe que ha puesto en Dios. Entonces, tal persona, a pesar de las ofensas o quizás las burlas que puedan recibir hacia su persona, con más razón querrá intensamente entonces presentarse delante de Dios para fortalecerse. ¿Cierto o no, hermano? Sus criticadores, una y otra vez, pudieron darse cuenta que en realidad Dios estaba con David y que vale la pena confiar en él y esperar en él, hermano. En el caso de los siervos,
además de la sed, ¿verdad? Como se nos dice más adelante aquí en estos versículos, otra de las razones por las que buscan las corrientes de agua, como dice el versículo 1, es para liberarse de sus enemigos depredadores que existen. Mire, en el tiempo cuando están listos para producirse, estamos hablando de la vida animal. Cuando están para reproducirse, los ciervos desprenden un olor que necesitan ser disimulados. El olor tiene que ser eliminado para no ser presa fácil, ¿verdad?, de los animales que gustan de sus carnes, incluyendo, hermano, hasta el hombre cuando lo anda persiguiendo, ¿verdad?, con sus perros de caza, hermano. Ellos saben que con solo darse una enjuagada, que se metan allí en el río, ¿verdad?, o en el agua, o se remojan de las corrientes de un río, hace que sus enemigos pierdan el rastro de sus siervos. Ni aún los perros pueden seguirle, hermano, del rastro, ¿verdad?, si han cruzado una corriente de agua o por algún río, una quebrada donde ellos hayan pasado, y con eso evitan para que los puedan seguir como caza, hermano. Si este salmo es de David, él, al ser perseguido por su hijo Absalón, tuvo que atravesar las aguas del río del Jordán. ¿Verdad? Si usted puede leer, ¿verdad?, cuando suceden estas cosas, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos 21 hasta el 24, vemos que David se encontraba en toda esa región, lo cual sugiere el verso 6 de este mismo salmo. Entonces, en aquella experiencia, David pensó como los siervos que para liberarse de los que criticaban su fe, tenía que desear pasar por las aguas de la presencia de Dios, quien sin duda le libraría de todas esas personas que le criticaban donde quiera que él pasaba. En ese momento no podía ir a Jerusalén, pero allí donde estaba invocó a Dios y pronto Dios le liberó de Absalón. Usted lee el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 9 hasta el 15, verá esa historia, hermano. Ahí está. Ahora si sus criticadores pudieran aquí darse cuenta de que Dios verdaderamente estaba con David y que vale la pena confiar en Dios como lo hacía David, hermano. Solamente el alma tiene que estar en comunión intensa con Dios, tal como un ciervo necesita del agua para liberarse de sus depredadores. Pero no solamente el salmista se vio afectado por las críticas, burlas, persecuciones, etcétera, de la gente, sino recordemos que nuestro Salvador Jesucristo también pasó por estas dolorosas experiencias, hermano. Por todas estas adversidades que le rodeaban por las personas que le criticaban y le contradecían en su ministerio, tales como los escribas y fariseos y muchos judíos de su nación. Por medio de las experiencias de Jesús, nos damos cuenta de su gracia salvadora por nosotros los seres humanos pecadores, hermano. En la casa de un hombre llamado Jairo, por ejemplo, al tener en memoria esta historia de que cuya hija había sido muerta, dice Mateo, que cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él, dice en Mateo capítulo 9, versículo 24, dice que se burlaban de él, no está muerta, ella duerme, dice. La gente se reían. En la ocasión cuando enseñó con la parábola del mayordomo infiel, todavía estando en la cruz, como si eso no fuera suficiente para la gente malvada, dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 14, dice que oían todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y dice que se burlaban de él. La noche que fue arrestado para al día siguiente le crucificaban, dice Lucas, que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, y aparte de que se burlaban, dice que le golpeaban, dice Lucas capítulo 22, versículo 63. Y cuando ya estaba crucificado, como que si eso no fuera suficiente por la maldad de aquellas personas, dice Lucas, que el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores, dice que se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, dice Lucas capítulo 23, versículo 35. Hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue objeto de burla. ¿Qué hemos de esperar nosotros? ¿Qué ha de esperar de algún familiar que se burla de usted? ¿Qué hemos de esperar de aquellas personas que nos rechazan simplemente porque no compartimos el mismo ideal, hermanos? ¿Qué de aquellas personas, amistades, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿verdad? Los mismos familiares en casa se burlen de nosotros? Miren, y es aleluya. Y dice que es hermanito, dice. Y así sucesivamente.
Por supuesto que también podemos ser ofendidos, podemos ser burlados, hasta cierto punto hasta lastimados, heridos y hasta probablemente, como ha sucedido en otros casos, en otros lugares, hasta asesinados por causa de nuestra fe. Pero si hay una fe verdadera en nosotros, debemos de procurar estar siempre delante de Dios con adoración, con oración y obediencia, a pesar de las circunstancias adversas que nos podamos encontrar día tras día. David fue vindicado por Dios, Jesús fue resucitado por el Padre y nosotros gozaremos de los beneficios presentes y eternos de la obra de Jesucristo. No importa lo que la gente diga en contra de lo que nosotros creemos de Dios, hermano. No interesa, hermano. Por eso esto me lleva a pensar en una tercera observación basada en este salmo, y es que el alma debe de desear profundamente presentarse delante de Dios todas las veces que sea posible, hermano. Mira, hermano, me contaba un hermano una vez, predicador, que dice de que se preparó, hermano. Preparó su sermón en 3 semanas. Era una clase, había preparado una clase y dice, hoy quiero darle a conocer a los hermanos esto. Y bien contento el hermano. Estudió como 3 noches, se preparó, investigó y quiso dar lo mejor para que la congregación aprendiera. ¿Cuál cree que fue el resultado? Solo llegaron 3 hermanos. De 35 o 40 parece que me dijo que habían en la congregación. Y solo llegaron 3 hermanitos. Hermanos, quiero decirle algo, hermano. El hermano se sintió frustrado, pero a la vez interesado por aquellos que estaban allí, queriendo aprender de Dios, hermano. Nosotros debemos de desear profundamente presentarnos delante de Dios todas las veces que sea posible, hermano. Debemos de apoyar al ministro de la congregación, hermano. Debemos de apoyar a aquel predicador que se ha esforzado por dar lo mejor para que la iglesia reciba la edificación de la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué cree usted, hermano, que muchas veces cuando dicen, mira, hermano, y usted me podría explicar lo que significa el Armagedón? Fíjese que no entiendo eso de la gran bestia, no entiendo eso del falso profeta y el anticristo. ¿Me podría explicar eso? ¿Por qué cree que muchas veces la membresía no puede explicar temas como estos? Porque el momento que se dan, la persona no está presente, hermano. Entonces yo puse, ahí tengo unos en la iglesia de Cristo de Oxnard, ahí puse unos que del Armagedón, etcétera, ¿verdad? Hasta explicar Mateo 24, las 70 semanas de Daniel y todo eso. ¿Por qué muchas veces la iglesia no puede estar explicando estas cosas, hermano? ¿Por qué nos confunden los videos que a veces ponen hasta en internet, ¿verdad? Hasta yo veo los videos que ponen y muchas veces nosotros, yo no doy like a eso muchas veces, porque tienen unos errores garrafales donde ni siquiera Apocalipsis menciona una cosa y lo mezclan con otros textos bíblicos donde están textos fuera de contextos, hermano, y hacen un revoltijo religioso donde se habla acerca del rapto, donde se habla acerca, etcétera. Y mire, consulte la página de Iglesia de Cristo, ahí va a encontrar usted lo del rapto, lo del Armagedón, el milenio y todos esos temas que muchas veces se nos hace difícil. Y tratamos la manera de hacerlo lo más sencillo posible para que la iglesia entienda, ¿verdad? No lo sabemos todo, pero tratamos de buscar, investigar para que la iglesia reciba una edificación. Por eso le digo, si usted siente sed de Dios, ¿verdad? Busque la manera posible de reunirse todas las veces que lo fuera. Por eso aquí en su testimonio el salmista dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, dice el texto, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta, dice el versículo 4, hermano. Sí, hermano. Si de David se trata, estaba recordando que hace unos años atrás había conducido a más de 30,000 personas para traer el arca del pacto a una casa que él había construido en Jerusalén, todavía no el templo, obviamente. Aquella ocasión fue una peregrinación de alegría y alabanza, realmente una fiesta, hermano. Todo el capítulo 6 de segundo libro de Samuel puede leerlo. Y ahora David, por alguna razón, quizás por la persecución de Absalón, estaba fuera de Jerusalén y en consecuencia lejos de aquella presencia de Dios, pero quería volver lo más pronto posible para estar delante de Dios como el ciervo que brama por las aguas, por las corrientes de las aguas.
¿Ha sentido usted esa sed de Dios así? De sentir su presencia en su vida, para que haya cambios espirituales, para que nosotros seamos transparentes delante de Dios. ¿Siente usted la presencia de Dios cuando usted le busca con ansiedad, como el ciervo brama por las corrientes de agua? Para una persona que sabe que necesita de Dios todos los días, en cualquier momento y en circunstancias, no le es suficiente con saber una vez de su vida delante de Dios, hermano. No es suficiente solo una vez. Hay hermanos que dicen, ¿por qué no nos reunimos más? Esta pandemia ya me tiene hasta acá. Yo ya quisiera reunirme más. Hay hermanos que desean hacerlo. Siempre va a considerar estar delante de Dios, de Él, todas las veces que sea posible, cuando usted siente sed de Dios, hermano. Esto debe de hacernos pensar en la necesidad de procurar estar delante de Dios en adoración, no cada 6 o 3 o 2 meses, sino por lo menos semanalmente, en un lugar dedicado para la alabanza, a partir de presentarnos delante de Él cada día en lo personal, en oración y por medio de su palabra, hermano. Cuando una persona entiende que necesita a Dios, deseará con toda intensidad querer volver a encontrarse con Él nuevamente muy pronto, hermano. No le bastó el domingo, hermano, porque quiere más. No se conforma con solo haberle alabado, hermano, en una ocasión, ¿verdad?, en el pasado, sino cada día estar buscando el momento para repetir y estar delante de Dios, porque no le es suficiente la presencia de Dios solo un ratito. Quiere más. Esto me lleva a pensar en una cuarta objeción, a la cuarta observación basada en este Salmo capítulo 42. Y es que el alma desea profundamente presentarse delante de Dios, más cuando se siente confundido, hermano. Sí, hermano. En un momento de este masquil, es decir, de este poema que tenemos acá, David no parece estar alabando a Dios, pues lo que dice a Dios lo escuchamos negativo, hermano. David le dice a Dios, un abismo llama a otro a la voz de las cascadas, todas sus ondas, todas sus olas, dice allí, han pasado sobre mí, dice el versículo 7, si usted se dice allí, ve. Para un mayor entendimiento de estas palabras, le voy a leer lo que dice la versión, otra versión, cuando dice que las olas de las tristezas, dice, que has mandado sobre mí, son como un mar agitado, dice. Son como violentas cascadas de los montes de Hermón, dice el texto allí, y Mizar, y se estrellan en el río Jordán, dice otra versión. Es como que le eche la culpa a Dios de todo lo que le sucede. Esto muchas veces puede suceder de nosotros en forma negativa, de que, ay, esto es, quizás Dios me lo mandó, esto es castigo de Dios, y es lo que muchas veces decimos. Pero Dios en ninguna manera busca hacer maldades a ninguna persona, hermano. Si su justicia considera que una persona ha llegado al colmo en sus males, Dios mejor acabaría con tal persona en una vez de acusarle molestias continuas, hermano. Mejor Él prefería acabarlo una sola vez. Dios no es culpable de las malas experiencias que le había tocado vivir a este salmista, hermano. La maldad de las personas que le rodeaban fue la causa de sus sufrimientos. A veces nosotros sufrimos consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes del pasado, y nos hacemos cristianos. Luego vienen las consecuencias de aquellas cosas que nosotros hicimos y le echamos la culpa a Dios. Esto es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos y le decimos, yo no sé por qué tú eres borracho si yo no soy borracho. Yo no sé por qué tú fumas si yo no fumo. Si yo nunca te he dado el mal ejemplo. A veces son circunstancias que arrastramos de malas consecuencias del pasado y vienen a repercutir, ¿verdad?, quizás hasta en nuestra familia o en nosotros mismos. Ay, yo no sé por qué tengo este dolor. Tengo como 10 años de ser cristiano, sí, pero tomaba demasiado. Sí, pero fumaba demasiado, ¿verdad? Y este es el problema, ¿verdad? El rey Saúl le persiguió para matarle aquí. La gente le decía, ¿dónde está tu Dios? Y quién sabe qué otra lista de aflicciones padeció en manos de las personas malvadas en aquel entonces. Pero quiere culpar a Dios de todas sus tristezas, que sin duda debieron ser como las ondas de las olas del mar tras
una tras otra, que debieron ser fuertes golpes para su experiencia, pues le compara con fuertes cascadas de agua que se estrellan, hermanos, sobre él. Yo nunca he tenido la experiencia todavía, si el Señor me permite un día, de estar allí en las cataratas del Niágara, que están entre Canadá y Estados Unidos. Y se hablan de millones de galones que caen con fuerza. Así es lo que está diciendo David. Este problema que tengo me está batiendo como si fuera una cascada que cae con fuerza. Lo bueno en este caso es que a pesar de pensar confusamente acerca del proceder de Dios, siente que de verdad le necesita y le dice que él se siente y piensa acerca de Dios, hermano. En realidad necesitamos a un Dios en medio de cualquier circunstancia de la vida, pero cuando estamos confundidos, con mucha más razón, debemos de procurar estar delante de Él, como dice el versículo 2, del Dios vivo, hermano. Cuando estamos confundidos, es cuando nuestra alma, en vez de enorgullecerse, debe con toda humildad acudir a Dios, sedienta de Dios, esperando encontrar en Él el entendimiento de la realidad de la maldad, pero también para entender las bondades de Dios, hermano, para nosotros como sus hijos, como su iglesia, hermano, en vez de renegar. David, como muchos otros, cometieron muchos errores, hermano. Y por eso, a veces, cuando nosotros decimos esto es un poema, y usted lo lee y parece que no es poema, es que la poesía hebrea no es lírica como la de nosotros en nuestra poesía, hermano. Es muy diferente la poesía hebrea, hermano, al estilo de las poesías nuestras, hermano, que nosotros llevan rimas. Pero la poesía hebrea era este estilo así. Entonces, por eso, cuando hablamos de poesías hebreas, como era el libro de Proverbios, etcétera, son libros poéticos, como el libro de los Salmos, ¿verdad? Es porque a veces no entendemos esta situación así. Queremos compararla y traer estas interpretaciones del hebreo antiguo al pleno siglo XXI, y por eso muchas veces no entendemos ni la escritura, ¿no? Es necesario entonces entender algunas cosas gramaticales para comprender esta situación. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos la verdad que para acercarnos delante de Dios, hermano, tenemos que hacerlo por medio de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Nada de las mentiras del diablo, de la santa muerte, que fulano, san perengano y que no sé qué, son mentiras del diablo, hermano. La Biblia nos enseña que solo a través de Jesucristo nosotros podemos llegar a Dios, hermano. Y en este caso escuchemos a Jesús que dice, si alguno tiene sed, escuche bien, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 y versículo 38. Si usted tiene sed de Dios, venga a Jesús, quien dice, venga a mí y beba. Esto no significa dar pasos con los pies físicos que nos ayudan para ir y venir a donde nosotros queramos, hermano. Venir a Jesús significa creer en Jesús, significa obedecer a Jesús. Pues por eso dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, la sed del alma solamente puede ser satisfecha por medio de Jesucristo, hermano. ¿Tenemos sed de Dios? Cristo es el agua de Dios que quita la sed espiritual del alma. Para aquella persona que aún no es bautizada, crea usted que Jesucristo dio su vida por usted para poder ser aceptado por Dios y encontrar en Él la satisfacción presente y eterna de su alma al bautizarse para el perdón de sus pecados, para aquel que no es cristiano. Es la única forma. Si usted tiene sed de Dios, venga a Él y beba de esa agua. Esto es lo que quería compartir con usted, para que nosotros más o menos tengamos una idea genérica de lo que este salmo compone, para que nosotros entendamos que debemos de presentar con nuestra alma sed de Dios todo el tiempo, en especial en su día. Que el Señor le bendiga. Déjeme ver nuevamente Suyapa Caballero, ¿verdad? Dios me le bendiga. Lucila Urquía también, Gladys de León, ¿verdad? Palm Lakes está viendo, dice, ¿verdad? Dios le bendiga, hermanos. María Sánchez, hermana, Dios me le bendiga. María Vega, bendiciones, saludos, hermanos. Un fuerte abrazo a todos los amo en Cristo, hasta Nayarit.
¿verdad? Hasta allá México, saludos hermana María Sánchez, acá hasta en San Diego, ¿verdad? Aquí cerca, unas 3 horas más o menos donde yo vivo. Hermana María Vega, bendiciones, saludos hermano, fuerte abrazo, dice Carlos Pérez también, ¿verdad? Patricia López, oh Pati, ¿cómo está? Congratulations, felicidades Pati, ¿verdad? Por su matrimonio, ¿verdad? Con nuestro hermano Rafita, ¿verdad? Pati, ¿verdad? Saludos allá, creo que todavía está en México, ¿verdad? Ahí me trae un llavero, no se le olvide. Ok, Pati. Gloria Ramírez dice también, María Bautista Marta, hermana Marta, ya estoy aquí en California, hermano. Usted dijo que cuando pueda venir por acá. Carlos Hernández Jr., Juan José Crisóstomo, de verdad, Charles dice, está viendo el video, Azucena Pablo, María Ochoa también, Fiorella Jacel González, ¿verdad? Marta Elena Cardona Villegas, Leo Montoya, Salazar Reyes, ¿verdad? Adán Zambrano, ¿verdad? Dice Gloria Salazar, hermanos, Dios les bendiga grandemente junto a su familia, igualmente para todos nuestros hermanos en sintonía. Dios me le bendiga, hermana Gloria Salazar también, ¿verdad? Y Maggie Alba también, y Luz Nelly Ríos Moreno, ¿verdad? Efraín González, hermano, hasta El Salvador, Dios le bendiga, ¿verdad? Leticia Soto, Daisy Jiménez, ¿verdad? Altagracia González, buenas tardes mi hermano, que Dios le bendiga a usted y su familia igualmente, hermana, Dios me le bendiga, ¿verdad? Daisy Jiménez, Altagracia, Efraín, otra vez de Silvia Rodríguez, hermana, Dios me le bendiga, Victoriano Nava también, ¿verdad? Y Luz Nelly Ríos Moreno, Luz Dora Romero, ¿verdad? Esther Torres, buenas tardes hermano, Dios le bendiga grandemente, igualmente, ¿verdad? Eric Acosta, nuevamente Leo Montoya, está Pane Castillo Vallejo, ¿verdad? Dice también Noelia Casas Benzor, Leticia Soto, hermana Patti, ¿verdad? Mendoza, ¿verdad? Miembro aquí de la congregación, ¿verdad? Oscar Fresnillo, bueno, Dios me le bendiga hermana, quiero verla pronto, Gina Barceló, Talip, ¿verdad? Y Gina Aquiles Díaz, ¿verdad? Leticia Soto, ¿verdad? Alfredo Miranda, Noelia Casas Benzor, ¿verdad? Y los hermanos, ¿verdad? Dice Alfredo Miranda, hay varias peticiones, como había dicho el hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Carlos Andrés Mejía, Avendaño de Colombia, también los niños Gael y Benicio Camacho de Alabama, todos razones de salud, sí, mi hermano. Bien, hermano Alfredo, vamos a orar también ahorita que tenemos unos minutos ya. Leticia Soto, Alfredo Miranda, Leslie Waldina Cárcamo, Verónica Castro y Patricia Garza, Carlos Hernández Jr., Jorge González, Magdalena Restrepo y Walteros también lo están viendo. Hermanos, tenemos unos pocos minutos ya, ¿verdad? Hemos abarcado casi una hora, estar entre saludos, ¿verdad, hermanos? Gracias por su sintonía, por el apoyo, y vamos a llevar una oración. Sé que la situación no es fácil, pero vamos a rogar al Dios nuestro, al que creó los cielos y la tierra, al Dios del universo. A Él vamos a orar, al que nos creó y al cual alabamos su nombre en su presencia. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este momento, porque nos has dado, Señor, la oportunidad de meditar en tu palabra. Nosotros sabemos que como cristianos necesitamos de tu presencia siempre. Y donde tu pueblo se reúne para alabar tu nombre, queremos nosotros también hacerlo, Señor, cada vez que tengamos la oportunidad. Perdona, Señor, nuestras deficiencias, que quizás no la hayamos hecho como tú mereces, Padre. Por eso queremos entender tu palabra para hacerlo mejor. Bendice a cada siervo que predica tu palabra en cada congregación, aquellos hermanos que ayudan a la administración, a la dirección de cantos, a la dirección de la cena, los participantes y todos los miembros que se reúnen para alabar tu nombre, Señor, bendíceles en su familia, en sus corazones. Pero en esta ocasión, Señor, estamos pidiendo por nuestras peticiones de nuestros hermanos que han puesto su necesidad, Señor. Y nosotros sabemos que tú, como Dios omnipotente, como Dios omnisciente, eres todopoderoso, y tú ya lo sabías, Señor, porque tú todo lo sabes. Pero es necesario expresar nuestras necesidades, Señor, porque queremos desahogarnos, decir qué es lo que necesitamos, Señor, las cosas que nosotros mismos anhelamos. Bendice estas familias, Señor, por esta situación que estamos viviendo.
Ayuda a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada familia que esté padeciendo cualquier enfermedad, Señor. Confiamos de que tu misericordia es grande para cada uno de tus hijos. Y nosotros como hijos tuyos clamamos porque tú eres nuestro Padre y eres el dador de buenas dádivas para quienes buscan tu rostro y tienen fe en ti. Rogamos, Señor, por alivio. Rogamos, Señor, por sanidad completa para cada una de las que necesitan, Señor, levantarse de sus camas, levantarse de sus lechos, para que tú les restaures su salud, Señor, a cada hermano y a cada hermana. Y tú conoces cada necesidad, Señor. Por eso clamamos una porción, Señor, de tu bendición, para que nuestros hermanos y familiares puedan restaurarse, Señor, por completo. Confiamos, Padre, de que tu misericordia es grande para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque confiamos de que estás escuchando nuestra oración. Bendice nuestras necesidades también. Ayúdanos siempre y cuídanos, Señor, y ayúdanos a perseverar en tu obra. Gracias, gracias te damos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. En Él pedimos todo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y próximamente estaremos en esta misma hora para que usted esté listo a la transmisión para estudiar su palabra. Si usted puede mandar un correo, puede mandar cualquier nota diciendo queremos saber de esto, pues si no lo sabemos lo investigamos. Aquí tengo un montón de libros a la par, ¿verdad? Y algunas cosas, ¿verdad?, que uno haya aprendido a través del tiempo. Así es que, pues, si usted quiere hacer eso, pues puede hacerlo, ¿verdad? Y si hay algún video ya, yo se lo mando a usted personalmente de algunos temas que hemos tratado. Ya tratamos el don de hablar en lengua, ya tratamos el diezmo, ya tratamos todas esas cosas. Están ahí los videos. Cualquier cosa, yo se lo mando también, ¿verdad? Así es que Dios me les bendiga y hasta la próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones. Mi nombre es Gerardo. Dios les bendiga.